centramos estrictamente en el proceso como tal que sigue el Parlamento, lo que se hizo ayer fue violar el reglamento del Parlamento. ¿En qué consiste este reglamento? ¿Qué dice? Que para hacer una votación de este tipo, cuando hay una infracción constitucional para acusar a un congresista, tiene que tomarse en cuenta el número de congresistas menos la comisión permanente. Así es, que son 30. Son 30. Entonces, si son 130 congresistas, son solamente 100 los que deberían votar. ¿Qué pasa? Ellos han llamado la atención, de hecho, una de las que llamó mucho la atención fue Luz Salgado, diciendo que en periodos anteriores, en el periodo de Ollanta, en el periodo de García, como referencia eso. Tomaron en cuenta que los que no votaron en la comisión permanente, o sea, del grupito de 30 que no votaron ahí, podían votar en el Pleno. Y la Constitución dice claramente que no pueden votar los que forman Exacto. parte de la comisión, voten en la comisión o no voten. El reglamento lo dice claramente, lo establece, por lo tanto no se puede. Pero entonces ellos han asumido que como antes se ha venido haciendo, se podía hacer ahora. O sea, como el daño se hacía antes, ahora se podía repetir. Y de hecho por ahí me mencionaron una frase muy jurídica, ¿no? Que error no genera, no genera ley, no genera justicia. O sea, no se puede asumir ese error como que eso es correcto. ¿Qué pasó? Hubo muchas quejas, hubo muchas llamadas de atención, se manifestaron los congresistas al final del día, anoche, y por supuesto además hay otro elemento. Si tomáramos en cuenta esos precedentes, que no votan los de la comisión, lo que pueden votar los que no votaron en la comisión permanente, entonces tenía 115, y la mitad de 115 no es 51, pues. Entonces ahí tienes que tomar en cuenta que eran 57 o 58. Entonces ahí comenzaban a variar los porcentajes. Anoche el día de ayer fueron 58 votos a favor de todo esto en contra de Kenji Fujimori. Con el voto del presidente del Congreso, Galarreta, que generalmente él vota cuando ya es una situación dirimente o cuando él quiere poner... Y bueno, y ayer votó también. Ayer votó también. Pero si se hubieran sacado a esos 10 de la comisión permanente que sí votaron, entonces, ahí eran 48 y no llegaba, o sea, Kenji Fujimori además, seguiría tranquilo. Hay otro elemento que también se llamó mucho la atención. Dijeron, nunca no se tomó en cuenta el quórum, que cumplía con el quórum del Congreso, quiénes estaban presentes, quiénes podían votar, quiénes sí podían votar. Hubo un llamado un listado de los que la comisión permanente sí votaron y por supuesto no podían votar en ese momento. Pero al final fue un enredo muy grande, lo que llevó a que los congresistas se retiraran, muchos se retiraran. Finalmente se votó, no se logró los 2/3 para desaforar. Que eran 67 votos. Claro, sino solamente se llegó a la mayoría simple para suspenderlo. Además todo eso ha sido en tiempo récord, ¿no? La presentación, o sea, la comisión permanente aprobó en tiempo récord que pasara al Pleno la acusación justamente contra los congresistas Kenji, Bocángel y Ramírez. Yo creo que el tema del tiempo es relativo. Subjetivo, es relativo, ¿no? Sí. Para alguien puede ser récord, para otro puede ser muy lento. Sin embargo, aquí digamos que el problema se centró ayer en la forma en que se votó y cómo se quiso imponer y cómo se quiso salir de este asunto rápidamente, no tomando en consideración lo que decían los demás congresistas. ¿Esto qué se logró con esta situación? Que hoy se volviera a votar, que el presidente del Parlamento pidiera unas disculpas por este enredo. Y eso es lo que finalmente hicieron para hacer una recomposición del voto, o finalmente corregir una enmienda del error de ayer. Pero me encantaría que nos centremos ayer porque eso grafica mucho justamente las jugadas que se dan desde el Congreso de la República, violando el propio reglamento, violando lo que dice la Constitución, y eso nos muestra un poco, o bastante, lo que finalmente sucede dentro del Congreso para los fines personales que parece que algún grupo de poder desde el Parlamento persigue. Además que yo creo que también se caen muchas caretas. Antes de eso hubo una presentación de una moción de censura contra el presidente del Congreso y muchas personas se vio también quienes votaron a favor y quienes en contra. Curiosamente, la bancada de PPK votó en contra. Increíblemente, apoyó. Entonces, al final del día, a Galarreta. Estaban contra Galarreta, pero cuando fue la moción de censura votaron a favor. Entonces, no se entiende, es una contradicción. No se entiende eso. Yo creo que aquí todas estas jugadas, todas estas cosas que por supuesto como ciudadanos vemos y nos genera mucha rabia, mucha impotencia. Sigue desacreditando al Congreso y sigue mortificando al ciudadano. Pero algo más, esto tiene creo que un objetivo de corto plazo, es la composición de la nueva mesa directiva. Sí, claro. Entonces, por supuesto, los fujimoristas quieren mantener la presidencia del Congreso. Sí, por eso quieren que lleguen los accesitarios, ¿no? Para de alguna manera seguir manejando la mayoría. Y tú mencionaste algo muy importante. De cara a la población, la imagen, la reputación del Congreso está por los suelos. Entonces, independientemente de las jugadas que hagan, ya la imagen del Congreso en este momento es muy mala.